¿Qué tal? Muy buenos días de este martes 17 de enero y bienvenidos a una edición más de nuestro programa de asociaciones. Fíjense, el pasado 13 de enero se ha conmemorado el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. Más de 300 personas, de 300 millones de personas podrían estar afectadas por esta lacra, que además se ha endurecido tras la pandemia. La salud mental se ha convertido en un asunto muy serio. Muchas personas lo saben, sobre todo a raíz de la cuarentena y del COVID, que se acude incluso a la atención primaria y se deriva luego pues a psiquiatría, psicología, porque la salud mental está quizás en un momento muy delicado. Por estos motivos, nosotros hoy hemos creído oportuno hablar de salud mental en este programa, y qué mejor que hacerlo con la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas con Experiencia en Salud Mental y Familiares. Nos hemos puesto en contacto con ellos, nos han dado una respuesta inmediata y tenemos ya al otro lado del teléfono en directo a la responsable técnica de FEAFE Salud Mental Extremadura, Inmaculada Valero. Inmaculada, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Bueno, quiero daros las gracias porque había un tema por ahí previsto, estas cosas de la actualidad que caen, y os he llamado esta mañana, habéis respondido, así que yo, como me habéis facilitado el trabajo y creo que estamos tocando un tema muy interesante, os doy las gracias a vosotros. FEAFE Salud Mental en Extremadura, hablamos de la depresión, de la salud mental, sobre todo a raíz de las cuarentenas, a raíz de la pandemia, también por las situaciones que estamos viviendo. Creo que estamos con un repunte y con un problema de salud mental en alza, ¿no? Sí, en positivo. Me gustaría, o siempre decimos, ¿no?, cada vez que tenemos oportunidad, sí, es que que la pandemia nos ha dado muchísimas cosas negativas y lo hemos pasado realmente mal. Hemos cuidado más la parte de contagio, ¿no? Y nos hemos cuidado mucho, nos hemos aislado, nos hemos recluido en casa, hemos tenido casi cero contacto con nuestros seres queridos, ¿no? Pero a la par nos ha traído algo bueno, siempre entre comillas, y es que hemos sido conscientes de que cuidar la salud mental también es importante. Buena lectura. Cuando en una situación donde hemos tenido tantísima vulnerabilidad y hemos sido personas tan vulnerables ante algo desconocido, lo que realmente se ha resentido ha sido nuestra salud mental. Y ahora mismo, pues bueno, estamos viviendo, somos más conscientes, no digo que estemos viviendo más, sino que hemos hecho conscientes que el cuidado de la salud mental también es importante, que hemos sufrido mucho y que al sufrimiento también hay que darle respuesta. A veces desde la propia sanidad, porque el sufrimiento cuando es continuado puede generar problemas de salud mental pues importantes, pero también el sufrimiento también tenemos que aprender a cómo gestionarlo de manera propia e individual. Y la mejor manera, desde luego, es darle la importancia que tiene, que es mucha. Bueno, me encanta esta primera reflexión que nos has lanzado, ¿no? Porque todos hablamos desde la cuarentena por acá, no estamos bien. No, nos hemos hecho conscientes de lo importante que es cuidar nuestra salud mental y de que hay que saber gestionarla. Totalmente de acuerdo, y me gusta esa lectura en positivo, o lo ponemos un poco entre comillas, pero como todo en la vida tiene su lado positivo, sobre todo, Inmaculada, en este caso, de aprendizaje. Actualmente, habéis constituido, yo estoy en tu página web de Chuleta, en 1998, tenéis asociaciones por toda Extremadura, representáis a más de 4.000 familias, pero yo quiero que nos diga cuál es la misión, antes de entrar en materia, en los distintos frentes en los que estáis trabajando y que me parecen más que oportunos. ¿Cuál es la misión de FEAFES Extremadura? Bueno, pues mira, FEAFES Extremadura somos las familias. Y somos las personas que tenemos problemas de salud mental. Decimos, somos el propio colectivo. Y no hay nadie con más experiencia que aquel que vive la propia experiencia de los problemas de salud mental, claro, aunque sea redundante. Entonces, cuando nosotros nos constituimos como federación y como asociaciones, porque la federación es a posteriori de las asociaciones,
pues la misión era de alguna manera garantizar los derechos, defender los derechos de las personas que tienen problemas de salud mental y su familia, representar al colectivo también y participar de todo lo que nuestra experiencia y de todo lo que nuestras vivencias hemos tenido para el bien social, ¿no? Uh-huh. Es decir, partiendo de nuestra propia experiencia, qué es lo que nosotros podemos aportar a la comunidad. Y desde Perfecto. luego defender los derechos de las personas con problemas de salud mental y su familia es una de las misiones más importantes que tenemos, porque nosotros, voy a decir algo que siempre digo y que me gusta decir, pero siempre entrecomillado, ¿vale? Uh-huh. Nosotros venimos de los manicomios. Uh-huh. Y venimos de los psiquiátricos. Uh-huh. Entonces la historia con las personas que han tenido o que tienen problemas de salud mental más graves ha sido muy poco generosa. Y nos ha costado mucho el tener una atención al mismo nivel y adecuada que el resto de las personas. Nos cuesta muchísimo promocionar la salud mental y entender, o dar a conocer o de alguna manera enseñar a la comunidad que cuidar la salud mental es tan importante como cuidar la salud física, porque la salud es una, no hay salud física y salud mental. No somos personas saludables siempre y cuando nuestro bienestar esté. Y si está nuestro bienestar es que estamos bien, tanto físicamente como mentalmente. Hay algo que has dicho que es totalmente cierto. Afortunadamente tenemos una evolución en cuanto al tratamiento de la salud mental o la atención. Efectivamente, no quiero pensar en esos manicomios de otras épocas. En Mérida había uno muy famoso que ahora es el Museo El Costurero, o de los psiquiátricos, o de aquellas terapias, ¿no?, que se utilizaban tan horribles que deshumanizaban a las personas. Lo dice la Constitución Inmaculada, atención integral a las personas, y por lo tanto yo creo que hemos dado pasos de gigante. Queda mucho por hacer. Y por eso yo le comentaba a tu compañera, que me atendía por teléfono, que de todo lo que hacéis quiero poner el foco en algunas cosas. Como periodista, yo me siento responsable y te aseguro que soy una persona que mide palabras, adjetivos de lo que escribe, de lo que dice. Me siento responsable a la hora de hablar de salud mental. Y hay una campaña que me parece fundamental que habéis lanzado, que es comunicar sin estigmatizar, sin crear tabú. Porque a veces los medios de comunicación podemos utilizar términos que crean etiquetas de desprecio, que son fruto de la ignorancia. Se utilizan palabras que pueden hacer un daño emocional a personas que sufren algún trastorno mental, no digo voluntariamente, que se utiliza la palabra, por ejemplo, loco, loca, de una forma frívola, sin entender que detrás de esa palabra puede haber personas que están o han sufrido muchísimo. Yo hace muchos años participé en la elaboración de un manual para el abordaje de la violencia de género en los medios, que el manual no te digo dónde ha quedado porque me indigna, y dejar a un lado al morbo y proteger, en aquel caso, a las víctimas, ¿no?, de violencia de género. Creo que esto también va por ahí, ¿no? Hay que dejar el morbo, hay que tratar a las personas como seres humanos. Cuidado con las etiquetas, ¿no? Y sobre todo medir muy bien, ¿no?, las palabras, y antes de informar, informarnos nosotros previamente. Es muy importante, Inmaculada, porque nosotros somos los altavoces de la sociedad. Y si nosotros, los periodistas, los informadores, los medios de comunicaciones, no hacemos las cosas bien, trasladamos a la sociedad cosas distorsionadas, como en este caso el tema de salud mental. ¿Cómo se os ocurre esta campaña? ¿En qué consiste? Y bueno, cuéntalo tú mejor que yo, porque a mí además es un tema que me interesa, porque quiero ser responsable cuando tengo que informar de algo relacionado con la salud mental y no crear daños ni tabúes. Pues mira, me encanta la reflexión que has hecho. El tener esa disposición, desde luego, es lo que nosotros siempre buscamos de los medios de comunicación. Cada vez, por suerte, tenemos más colaboración vuestra. En ese sentido, creo que hay muchísima más conciencia. Lo único que pasa es que, mira, casi el 90% de la información que recibe la comunidad sobre salud mental, sobre otras muchas también, pero sobre salud mental la recibimos de los medios de comunicación. Por eso. Entonces, claro, los medios de comunicación pueden ser los aliados perfectos y fantásticos para terminar con el estigma, para terminar con el tabú, pero también para dar una información
que ayude a las personas a buscar ayuda si las necesita, es decir, y a no banalizar el sufrimiento, pero sí a comunicar, ¿no? Y a comunicar de manera buena y de manera bueno, pues que no fomentemos entre las personas, ¿no? Que ir al psicólogo de loco, o que la locura es la que es, o que un loco una persona con esquizofrenia ha matado a no sé quién. Eso es algo que tremendo. Efectivamente, es que una de las cosas que nosotros más observamos y de alguna manera más nos gustaría trabajar con los medios de comunicación es esa relación que siempre existe. Siempre nos encontramos con un titular en el que una persona puede tener problemas de salud mental o ha cometido un crimen, pero se suponía que tenía problemas de salud mental. Eso nos hace un daño tremendo, porque un problema de salud mental no es una forma de ser, no es una condición humana. Un problema de salud mental es un problema de salud. Exacto, como cualquier otro. Efectivamente, que no hace que una persona se vuelva asesina o que sea un asesino, que sea un delincuente. Hay personas que tienen esquizofrenia que son asesinos, sí. ¿Hay personas que son asesinos que no tienen esquizofrenia? Claro. Pues claro. Nos movemos ahí. Sí, hay una peligrosa asociación que no es real. De asociar, por ejemplo, la esquizofrenia, como además un mundo muy desconocido para nosotros, como lo tenemos asociado a titulares, porque es verdad que si no nos adentramos en qué es esta enfermedad, cómo se trata, cómo se puede controlar, etcétera, tenemos un titular. Todos tenemos esquizofrénico y seguro que muchos de nosotros tenemos un titular desgraciado en nuestra cabeza. Y eso, se corre el riesgo de que una persona que, imagínate, pues esquizofrénica ha matado a alguien, como hay asesinos que no son esquizofrénicos y son conscientes de lo que están haciendo, aclarémoslo, se puede tocar el prejuicio de, por ejemplo, asociar la esquizofrenia, por ejemplo, a la maldad. Pues no. Hay personas, yo conozco personas, yo considero, que yo, por ejemplo, he tenido trastornos de ansiedad o episodios de ansiedad, yo lo he contado abiertamente, me da igual, para mí no es ningún tabú, y creo que todos podemos sufrir algo de salud mental a lo largo de nuestra vida, con lo cual ya de entrada todos estamos ahí. Eso es lo primero, normalizar el asunto. Pero a mí lo que me preocupa es esto, loco, malo. Si tienes una persona con una enfermedad mental, tiene maldad. Pues no, señor. Yo conozco personas, incluso con trastornos graves, o digamos dentro de no sé cómo decirlo, vademecum de los diagnósticos. La esquizofrenia es uno de los trastornos, yo no diría graves, sino más crueles para una persona. Y yo conozco una persona con esquizofrenia que es la bondad personificada, que es una persona con empatía, estupenda y tal, que cuando ha tenido un brote lo más peligroso que ha hecho es meterse en una piscina comunitaria a nadar. Quiero decir, quitamos ese tabú. Si tiene esquizofrenia, nos pueden agredir. Si tiene tal, es que es malo. La maldad es intrínseca al ser humano. Tengas un trastorno mental o no lo tengas, tengas salud mental o no la tengas. Y es algo que a mí siempre pues me da mucha rabia, ¿no? Porque conozco una persona maravillosa, superhumana, que por desgracia, por una serie de acontecimientos familiares se le despertó una esquizofrenia. Y que además es tan inteligente que lo voy a contar. Es una persona tan inteligente, que cuando escucha voces en su cabeza, que eso debe ser durísimo, dice, por favor, callaos todos que no me dejáis dormir. O sea, imagínate el nivel de conciencia que tiene sobre esa enfermedad. Y es un testimonio que a mí siempre se me va a quedar. Es una persona con la que yo trabajé en otra empresa. Es solidario, si necesitas algo. Por eso digo que vamos a quitar tantas etiquetas y vamos a informarnos primero, y las personas son buenas o malas independientemente de la enfermedad que padezcan. Eso es algo, Inmaculada, que yo creo que esta campaña es muy necesaria y tenéis que quedar muy claro. Y algo también importante, croqueta mental, guía práctica para la salud mental de los jóvenes. Los jóvenes, Inmaculada, que están ahí, que hay un índice de suicidios soterrado, que no salen los grandes titulares. Los jóvenes también precisan de una atención para ellos. Sí, hay
después del COVID, bueno, después del COVID como si el COVID hubiera ya pasado, pero bueno. Sí, de la parte más grave del COVID, vamos a decirlo así. Efectivamente, de la parte más cruel o más cruenta, ¿no?, del COVID, se hicieron bastantes estudios y todos coinciden en que hay tres poblaciones, tres grupos poblacionales que han sufrido muchísimo las consecuencias del COVID, ¿no? Uno es los jóvenes, uno son los jóvenes, otros son las personas mayores, claro, y otros fueron aquellas personas que estuvieron en primera línea, ¿no? En su momento estuvieron en primera línea y también, bueno, pues la salud mental también se les resintió muchísimo. En relación a los jóvenes, daros cuenta que hemos en una edad en la que las relaciones sociales son vitales para el desarrollo emocional de los jóvenes, en los que los jóvenes están continuamente en relación con los demás, haciendo actividades, se definen su identidad. En una época tan vital como esa, pues se les encierra, ¿no? Por las circunstancias del COVID. Eso ha tenido también sus consecuencias, lógicamente, claro. y sobre todo ha habido muchos trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, claro, todo de ansiedad. Pero bien es cierto que también lo que decía es que hay una parte que está relacionada más con el suicidio, y que nosotros también hacemos una campaña bastante, bueno, la venimos haciendo desde hace ya 20 años, lo que pasa es que ahora parece que esto está como más de moda y nos satisface, sobre la prevención del suicidio, porque resulta que los jóvenes de 15 a 29 años el suicidio es la primera causa de muerte externa. Sí, señor, es que es muy gordo, y es algo que no sale en los titulares, que no sale tal, sin embargo son datos que están ahí, ¿no?, y que hay que tener en cuenta. Efectivamente. Entonces, lo que hablabas de la croqueta mental es un proyecto que empezamos el año pasado, y es un proyecto muy relacionado con la educación o con la formación o con la sensibilización o con la orientación de los jóvenes en los institutos, en los colegios. Hemos creado una guía que se llama, la guía croqueta mental y la práctica para la salud mental de los jóvenes, donde hemos recogido aquellas preguntas que realmente se hacen los jóvenes, no las que nosotros desde nuestro punto de vista queremos contestar o queremos enseñar, sino que hemos tenido un grupo de referencia de jóvenes con los que hemos trabajado y con temas con temas relacionados con la salud mental variados, ¿vale? Pues hemos hecho esta guía dando respuesta a las preguntas que realmente se hacen estos jóvenes. Y la hemos facilitado, la tenemos puesta en nuestra web, de manera que se pueda descargar, que la podáis utilizar, la pueda utilizar todo el mundo, está a disposición de toda la comunidad, pero también la acompañamos con charlas en los colegios, con charlas en los institutos, a los equipos de orientación, a las asociaciones de padres y madres, a la comunidad. Es decir, que entendemos también con esta acción que si los jóvenes son nuestro futuro. Y una manera de prevenir los problemas de salud mental es prevenirlos en los jóvenes. Eso no quiere decir que no actuemos con el resto de la población. Pero con los jóvenes ahora mismo hay que dar el do de pecho. Porque ahora mismo se están encontrando en situaciones muy vulnerables y no puede ser que una persona que necesita ayuda, un joven que necesita ayuda, no tenga el derecho de tener un psicólogo y se lo tenga que pagar. Y resulta que el cuidado de la salud mental se vuelva un privilegio. Y eso estamos haciendo con nuestros jóvenes. Pues los jóvenes, tú lo has dicho, Inmaculada, son el futuro, tenemos que cuidarles. Han sufrido mucho también por la pandemia, han sentido que se les roba vida, que se les roba parte de esa juventud, han sentido ansiedad, depresión, también personas jóvenes, y esto lo hablaba con Fran Amaya, fíjate, el secretario general de Educación, ¿no?, que es extremeño. Sí, que además es almendralejo. Hombre, claro, nuestro Fran Amaya ha sido profesor aquí, conocido, sí. Y decía, Concha, es que hablando de la nueva ley de reforzar figuras de educadores sociales o de referentes en los colegios, en los institutos, personas que ya ante alumnos tenían baja autoestima y eran frutos de aislamiento, de estos que se quedan solos en clase,
o de bullying, que también hay mucho. No sé, en salud mental hay que tratar a las víctimas y también a los agresores, ¿no? A ver qué pasa si es que tienen la autoestima en su sitio o no para hacer eso. Y decía, la persona que ya antes, el alumno que era timidito, apocadito, que tenía una baja autoestima, después de estar tanto tiempo cerrado, le cuesta aún más relacionarse, le cuesta aún más hablar con los compañeros, le cuesta aún más preguntar. Lo han sufrido de muchas maneras, entonces yo creo que efectivamente estoy completamente de acuerdo y apoyamos que haya esa guía y que haya un plan de atención de salud mental para los jóvenes y que esa cifra, ¿no?, de los suicidios pues no quede precisamente como una anécdota. Totalmente de acuerdo con vosotros. Hay muchas cosas que me gustaría hablar con vosotros, lo que pasa es que tengo un tiempo limitado. Por ejemplo, el programa de apoyo familiar en salud mental. Imagino que es algo que lleváis haciendo hace tiempo, ¿no? Pues mira, Concha, el programa de familia empezó el año pasado. Y empezó el año pasado después de mucho esfuerzo, porque mira, nosotros entendemos que en el seno familiar, si ocurren cosas, el principal soporte es la familia, siempre. Entonces, también la familia necesita ayuda, información, asesoramiento y cuidado. Todo lo que no está atendido por el sistema sanitario, o todo lo que es difícil de atender, date cuenta que ahora estamos con escasez de psiquiatras, con escasez también, que hay recursos en la comunidad, pero bueno, esto tiene que todavía crecer bastante y mejor. Entonces, todo eso que falta en la comunidad lo soporta la familia. Y la familia necesita también una ayuda, y cuidado. Claro. Y entonces, desde el año pasado, tenemos la suerte de tener un proyecto precioso. El año pasado fue el proyecto piloto y este año, por suerte, lo seguimos realizando. Es un proyecto regional. Tenemos 10 grupos formados por toda Extremadura, donde se atienden a familias que tienen en su seno personas que tienen problemas de salud mental, sobre todo trastorno mental grave, que es lo más complicado. Entonces, este programa está siendo un reto para nosotros, un reto maravilloso y estupendo, porque de verdad que trabajar con la familia es también una misión nuestra. Vuelvo a decir, somos las familias también y necesitamos también mucha ayuda. Y está respondiendo el programa maravillosamente bien. Estamos atendiendo, tenemos 10 grupos, como te decía, repartidos por toda Extremadura. Estamos atendiendo ahora mismo a 98 personas. Hay un servicio de orientación, de información y orientación adscrito, al que le hemos dado respuesta a más de 500 personas. ¡Qué maravilla! ¡Qué servicio tan importante! De verdad. Y es un programa que nosotros nos tiene muy satisfechos. Desde luego, el año pasado fue el proyecto piloto. Este año pues vamos a mejorar más, porque bueno, todo lo que empieza se tiene que definir cada vez mejor, se tiene que redefinir, entonces este año estamos ya a tope con él. Lo estamos empezando también ahora. Es como un fin de etapa, 31 de diciembre, pasa eso siempre, 31 de diciembre todo se termina. Sí, parece que queremos resetear y crearlo todo a partir del 1 de enero. Luego nos vamos dando cuenta que las cosas requieren otro tiempo. Es como si el 1 de enero fuéramos a resolver todos los problemas del mundo. Sí. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Bueno. Está haciendo fantástico. Qué bien, bueno, con toda esa respuesta a todas esas personas que se están beneficiando, porque claro, el entorno familiar tiene que entender, comprender, quitarse también tabúes que a veces existen y apoyar a esas personas afectadas y claro, también necesitan su respiro, qué duda cabe, porque son cuidadores también. Y hay algo muy interesante también, la creación de esta red regional de mujeres en salud mental. ¿Desde cuándo funciona? Pues mira, la red funciona, no me quiero equivocar, pero por lo menos hace 6 años. Empezamos porque nosotros entendemos que las personas que tienen problemas de salud mental tienen mucho que decir, lógicamente, tienen mucho que aportar. Su experiencia es maravillosa y estupenda, de manera que son los principales formadores para la comunidad. Es decir, tú me escuchas a mí, escuchas a una persona con un testimonio en primera persona y desde luego lo que enseña la persona es fantástica. Entonces, la red de mujeres empezamos a trabajar con ellas porque veíamos que las mujeres que tienen, o sea, voy a decir, la persona
que tiene un problema de salud mental, que además tiene un trastorno mental grave, que le genera una discapacidad, y además es mujer, tiene y sufre una triple discriminación. Y entonces quisimos empezar a trabajar con un grupo de mujeres que si las mujeres lo tenemos en muchos ámbitos complicados, el hecho de tener además también un problema de salud mental lo complica todo más. Claro. Complica mucho más el acceso al trabajo, los servicios sanitarios no son los mismos, te tienes que defender. Si tú vas a una policía, es una anécdota pequeñita. Venga, cuéntala. Si yo voy a la policía y digo, oye, mira, me pasa esto con mi pareja, posiblemente tengan menos credibilidad. Si saben que tengo esquizofrenia o si saben que tengo el trastorno bipolar. Sí, no, es que es una loca. ¿Cómo le vamos a hacer caso? Dicho de una forma repugnante, pero para que nos entendamos. Ya. Efectivamente. Terrible. Entonces, las mujeres que tienen un problema de salud mental, un trastorno mental grave, lo tienen muchísimo más complicado. Y nuestro afán y nuestro deseo es, trabajamos mucho de manera interna, también hacia afuera, pero sobre todo hacia adentro. Bueno, pues trabajamos mucho el empoderamiento y trabajamos mucho la seguridad, y sobre todo que conozcan y reconozcan que son mujeres con derechos y tienen la capacidad perfecta de defenderlo. Muy bien, pues nos queda perfectamente claro y por supuesto compartimos esta perspectiva de género. Y ya por último, Inmaculada, tenemos aquí tips de empoderamiento para gente. También tenemos algunos oyentes que nos llaman, ay, estas fechas de Navidad que han pasado, ay, que estoy de bajón, ay, que estoy un poco depresiva porque me ocurre tal cosita. Danos, Inmaculada, algunos tips, algunos consejitos, algunas frases para que todas las personas que nos estén escuchando se sientan un poquito aupadas o les puede servir para salir de ese estado de bajón anímico que, ya te digo, en la radio a veces pues nos llaman para pedir canciones y nos cuentan cosas que tienen que ver con la salud mental. Así que yo te pido que nos des alguno de esos tips o frases de empoderamiento para que puedan servir de ayuda a todas aquellas personas que nos estén escuchando y que no se encuentren, por ejemplo, en un estado bajo de ánimos o en un estado depresivo. Pues mira, yo una de las cosas principales que diría es que no podemos no me sale nunca la palabra. Patologizar. Sí. Es decir, mira, la tristeza, la pena, los malos momentos, los momentos de bajones existen. Igual que existen la alegría, igual que existen cuando estamos a tope por algo bueno que nos ha pasado, ¿vale? Entonces, hay que ser generoso con uno mismo y decir, bueno, pues hoy a lo mejor estoy triste porque tengo este motivo, pero si es que estoy triste porque tengo un motivo, resulta que es que no soy una piedra y lo lógico es estar triste. Con lo cual, en la tristeza hay que gestionarla, vuelvo a decir, siendo generoso con uno mismo y permitirse estar triste en momentos en los que tenemos algo que nos ha entristecido. Porque es así, si estamos pasando por un mal momento, si estamos pasando Imagínate, una ruptura o un fallecimiento. Pues, claro, es que todos pasamos en la vida por esos trances. Todos. Totalmente, y es que es la vida, es la vida. Sí, y lo que tú dices es que no lo convirtamos en una enfermedad. Yo estoy de duelo por la muerte de un familiar, o estoy de duelo emocional porque he roto con alguien, o porque nos han decepcionado por muchas cosas. Y no hay por qué ir al psiquiatra ni caer en una depresión. Hay que vivir la tristeza como de forma natural, ¿no? Es lo que quieres decir. Que normalicemos las emociones, ¿no? De alguna manera. Sí, y si hay que comunicar, mira, que estoy triste, pues yo no digo que vayamos con la etiqueta puesta en la frente, pero en el entorno cercano, en el grupo de amigos, en el grupo de apoyo, si estás triste no hay que reprimirse. Y hay que decir, pues mira, no tengo un buen momento, porque el entorno te va a apoyar. Y a veces actúa de manera muy generosa con nosotros mismos. Lo único que pasa es que no nos permitimos llorar, o llorar está débil, o estar triste. O te da vergüenza, ¿no? Mostrar tus lágrimas. Efectivamente. Entonces, si no nos da vergüenza mostrar una sonrisa, si no nos da vergüenza reírnos, alegría, efectivamente. De hecho, si nos pasa algo bueno, fíjate cómo somos,
que o lo compartimos con alguien o no lo disfrutamos mejor, o no lo disfrutamos bien. Es verdad. Tenemos una buena noticia que contar de nuestra vida y la queremos contar a los cuatro vientos, ¿no? Porque es que si no nos dan buena noticia. Porque si no, no es bueno, pero nos pasa algo malo, algo normal. Porque a todas las personas pues nos faltan seres queridos, nuestras mascotas, que también hay gente, bueno, de verdad, que tiene verdaderos duelos reales por sus mascotas, y es entendible, ¿no?, cuando dan tanta compañía, hoy que es San Antón Abad, por una ruptura, por un problema del tipo que sea económico, familiar, hay que afrontarlo, y podemos estar tristes, podemos estar incluso con ira, podemos estar... Pero lo que tú dices, no recrearnos en eso, compartirlo, hablarlo, porque entonces si no le damos salida sí que a medio y largo plazo sí que se puede convertir en algo patológico, ¿no? Entonces tenemos que expresar cómo nos sentimos, ¿no? Efectivamente, y luego si vemos que todo el malestar o el sufrimiento tiene su continuidad y continúa y nos vemos incapaces, no hay nada mejor que pedir ayuda. Y no pasa nada tampoco. Perfecto. Porque pedir ayuda si tenemos que ir todo empieza en la atención sí, en primaria, en el médico de cabecera, claro. Pues ir a comentar y a lo mejor necesitamos de manera puntual pues una ayuda de un psicólogo, de una psicóloga, y no pasa nada. Si vemos que ese sufrimiento continúa en el tiempo. En cualquier caso, la palabra normalizar. Nos vamos a quedar con eso, expresar nuestras emociones, no tener tabúes a la hora de decir que está uno mal por el motivo que sea, porque claro, si nos recreamos ahí y dejamos que eso se vaya haciendo un bucle, al final sí que vamos a necesitar ayuda profesional. Inmaculada Valero, se nos agotó el tiempo, ha sido de verdad un placer, me ha encantado hablar contigo. Creo que es un tema del que tenemos que hablar mucho y frecuentemente en los medios, además, que somos, como digo, los altavoces de la sociedad. Y como siempre digo, si este tipo de programas sirve para que alguien pida ayuda, sirven para que alguien pues no le dé tanta importancia a esa tristeza y la viva con naturalidad, le haya servido a alguien de los que nos está escuchando, nosotros pues nos damos por pagados. Gracias por la labor que hacéis, que es muy, muy importante, por todos esos servicios que prestáis y a todas esas familias que llegáis y que lo necesitan. Así que lo dicho, un abrazo desde La Fuente, que estáis ahí en Almendralejo, ¿no? La sede principal, estáis ahí muy cerquita, y de verdad, gracias por atender a nuestro llamamiento y por darnos esta maravillosa entrevista. Pues gracias a vosotros enormemente, porque de verdad... esta manera de hablar, esta manera de tratar la salud mental es lo que necesitamos y es lo que necesita la comunidad. Que así sea. Inmaculada, un abrazo, y como he dicho, bueno, te requeriremos en alguna ocasión cuando tengamos que hablar de estos asuntos, que veo que además eres una persona con templanza a la hora de hablar y nos gusta, porque creo que hay que tocar estos temas con toda la naturalidad del mundo. Gracias, lo dicho, un abrazo y hasta pronto. Muy buenos días. Un abrazo grande. Adiós. Adiós. Normalizar, la gran palabra. Estamos tristes, toca estar triste porque tenemos un motivo de estar triste, pues hay que vivir la tristeza, igual que cuando toca estar alegre, hay que vivir la alegría. Si la cosa se prolonga en el tiempo, acudamos sin tabúes, sin problemas, a los especialistas, a los terapeutas, a las personas que nos pueden ayudar. Interesante esa campaña, ¿no?, de que en los medios de comunicación las noticias se traten con cuidado a la hora qué palabras utilizamos, que podemos hacer daño a las personas que sufren algún trastorno mental. Atención a los jóvenes, vamos a vigilar los que tenemos jóvenes de cerca, si los vemos más tristes, si los vemos que se aíslan, porque pueden estar sufriendo y no lo sabemos, y ellos son un colectivo diana también de salud mental. Nuestros mayores, aquellos que están solos, ¿no? Atendámoslos también, y por supuesto querámonos a nosotros mismos, tía Inmaculada, cuidémonos a nosotros mismos y no permitamos llegar, por ejemplo, a una enfermedad. Sí, reconocemos que estar pasándolo mal o tener un motivo de tristeza forma parte del hecho de estar vivos, nada más y nada menos. Pues hasta aquí nuestro programa, espero de verdad que les haya servido de ayuda. Nosotros nos damos por satisfechos con eso. Gracias por estar ahí, y a las 12:30 nos escuchamos con las noticias de Fuente del Maestre. Gracias y muy buenas tardes.